En el año 922 a.C., la que había sido una potencia mundial bajo el rey David y Salomón, un reino tan esplendoroso que dice Primero de Reyes 7 que la plata carecía de valor. En aquel año 922, y debido al pecado de Salomón y del pecado de Israel, el reino de Israel se divide en dos. El reino del sur, llamado Judá, cuya capital era Jerusalén, y el reino del norte, llamado Israel, y la capital en la ciudad de Samaria. Este reino del norte, Israel, acabaría llamándose de hecho el reino de Samaria. Era el reino más fuerte de los dos. Y tristemente la historia bíblica, la narración del Antiguo Testamento nos narra cómo uno tras otro los reyes de Israel cayeron en un pecado rebelde. Los profetas Elías primero y Eliseo después profetizaron constantemente de parte de Dios, llamando al arrepentimiento, pero el reino continuó en declive, en pecado. Así, 200 años después, en el año 722, el rey asirio, Sargón II, ataca el reino del norte. Miles de sus ciudadanos son deportados, son exiliados, como había sido profetizado. ¿Qué ocurre entonces con esta zona del norte? Se recoloniza, como era habitual en ese tiempo. Se recoloniza con babilonios, con medos, que comienzan a entremezclarse con los pocos israelitas que se quedaron y crearon así entonces a ojos del judío étnico, el judío puro, crearon una nueva y repugnante raza, israelitas mezclados con babilonios y medos. Y por si esto fuera poco, estos también trajeron sus propios ídolos y fueron adoptados por los israelitas, por lo que ya el rebelde reino del norte, ya exiliado por su pecado, continuó paganizándose aún más y más, mezclando una falsa adoración a Yahvé con la adoración de estos ídolos, estas deidades falsas. Esto hizo, entre otras cosas, que los habitantes de Samaria se inventaran una nueva religión. Ellos solo reconocían los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, llamado Pentateuco. También construyeron su propio templo. El templo de Israel estaba en Jerusalén, donde iban a adorar, donde el salmista quería ir a adorar, ¿verdad? Pero ellos construyeron su propio templo en el monte Gerizim, en el año 400 a.C. Este templo fue quemado por los judíos en el año 128 a.C. ¿Por qué os cuento todo esto? Espero que os interese la historia. Pero os cuento esto porque llegamos al tiempo de este texto en Juan, al tiempo de Jesús, y el odio entre los samaritanos y los judíos era tan tremendamente intenso que dejaría la rivalidad entre el Depor y el Celta, ¿verdad? O entre el Barça y el Madrid como una mera discusión de niños por una chuchería. Sí, llamar samaritano a un judío era un tremendo insulto. De hecho, a Jesús le insultaron así, le llamaron samaritano. Y los samaritanos, por otro lado, se negaron a recibir a Jesús porque él estaba yendo a Jerusalén. Había un odio tremendo entre judíos y samaritanos. Y este es el turbulento contexto, hermanos, que el apóstol Juan ahora nos narra. Nos narra esta escena en Juan capítulo 4. Realmente la escena va desde el 1 hasta el 45, pero hoy nos vamos a centrar en los primeros 18 versículos. Dicen lo siguiente, leamos. Dice, por tanto, Juan capítulo 4, por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y partió otra vez para Galilea. Y tenía que pasar por Samaria. Llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José. Y allí estaba el pozo de Jacob.
Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Y una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana le dijo: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Respondió Jesús y le dijo: si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Ella le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. Él le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. Es importante conocer el contexto social, ¿verdad?, del texto que estamos leyendo, sea en la predicación o en nuestra vida diaria, lectura diaria. Por eso os recomiendo una buena Biblia de estudio, porque nos va a ayudar a entender el contexto de lo que estamos leyendo y a comprender mejor qué es lo que el autor quería decir. Entonces, hemos conocido en la introducción esta tremenda animosidad, odio que existe entre judíos y samaritanos, y esto trae vida, más si cabe, a este texto, ¿verdad? Es increíble leer estas palabras ahora, y es increíble cómo ahora este texto nos muestra ese amor de Jesús, no solo al pueblo judío, ¿verdad?, a quien vino a buscar, sino al pueblo samaritano, a un pueblo gentil y despreciado. Y esto es lo que Juan quiere mostrarnos en esta escena, hermanos, que Jesús, el Dios encarnado, vino a buscar y a salvar al perdido, no solo judío, sino de todo el mundo. Entonces Juan nos narra ahora una segunda conversación. La primera, ¿recordáis?, fue en el capítulo 3, una conversación con un hombre, un judío, respetadísimo por los suyos, era un maestro de la ley, buscaba respuestas de Jesús, era moralmente intachable, se llamaba Nicodemo. Él era la crème de la sociedad. Pero la conversación de hoy, en el siguiente capítulo 4, a ojos de los judíos, la conversación de Jesús está teniendo lugar con la escoria de la escoria. Una mujer samaritana, rechazada por los suyos, ignorante religiosa, inmoral y sin nombre. Juan nos muestra en 2 capítulos 2 estratos sociales totalmente opuestos, ¿verdad? 2 extremos, 2 personas radicalmente diferentes, pero con una asombrosa realidad común. ¿Cuál es esta realidad? Ambos son pecadores, ambos son condenados entonces eternamente ante un Dios santo. Ambos están buscando satisfacer su vida en cualquier lugar, menos en Dios. Y en ambos casos vemos a Jesús, vemos al Dios encarnado sentándose humildemente, pacientemente, hablando con ellos, enseñándoles la verdad, contestando sus preguntas, hablando la verdad para traer satisfacción a su alma, trayendo el mensaje que verdaderamente puede satisfacer el alma del hombre. Ese mensaje es Él mismo, es Cristo. Porque no importa dónde busques, no importa. Si es en la religión,
si es en relaciones, si es en tus posesiones, si es en tu seguridad, no importa cuánto tengas, si mucho ni poco, nada va a satisfacer tu alma, a satisfacer tu sed. Nada. Siempre vamos a buscar algo más, siempre vamos a buscar algo mejor si no tenemos a Cristo. Así en este texto, en Juan capítulo 4, versículos 1 al 18, vamos a observar cómo Jesucristo ofrece verdadera y eterna satisfacción para tu alma, para que así dejes de buscar en otro lugar. Solo Cristo puede satisfacer tu alma. Vamos a dividir el texto en 4 instantes. El primer instante lo llamamos así, teológicamente profundo. El pozo, ¿verdad? Versículos 1 al 6, vamos a leerlos de nuevo. Versículo 1, por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que Él hacía y bautizaba a más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y partió otra vez para Galilea, y tenía que pasar por Samaria. Llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José. Y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. La fama de Jesús estaba creciendo. ¿Recordáis a capítulo 3, los discípulos de Juan el Bautista profundamente irritados que decían a Juan el Bautista, capítulo 3, versículo 26, él no decía ni su nombre, ese está bautizando y todos van a él? Estaban tremendamente molestos con Jesús. Entonces, si los fariseos, como Juan nos dice en el capítulo 1, versículo 19, si ellos, recordáis, habían enviado ya a un grupo, a una delegación, a investigar a este hombre llamado Juan el Bautista que estaba bautizando, ¿cuánto más ahora enviarían a investigar a este nuevo rabí llamado Jesús, a este maestro, que también bautizaba a todo israelita que oía el mensaje de arrepentimiento del pecado? Jesús estaba bautizando. Realmente dice el texto que eran sus discípulos los que bautizaban, y los sacerdotes y los religiosos y los fariseos estaban intrigados y querían ir a investigar. Por eso Jesús dice en los primeros versículos que, consciente de esa creciente popularidad y de el probablemente rechazo de esta élite judía y social, ellos no admitirían que un don nadie, uno que no era de los suyos, se dedicase a dar lecciones al pueblo. Dice el texto, versículo 3, que entonces Jesús decide por el momento salir de Judea, de los alrededores de Jerusalén, y dirigirse al norte, hacia Galilea. Y el versículo 4 nos dice que tenía que pasar por Samaria. Fijaros en el mapa que os he pintado. He estado toda la noche dibujando el mapa. Puedes dar a la siguiente, creo que aparecerá. Se ve más o menos. Jesús estaba por aquí en Jerusalén, en esta zona, y tenía que subir hasta Galilea. Ahí lo veis, Galilea. El camino normal era el camino recto. Los judíos, especialmente los judíos más ortodoxos, odiando a los samaritanos, iban a evitar pasar por Samaria. ¿Qué iban a hacer ellos? Preferían pasar más días caminando por aquí o por cerca del mar que pasar por tierra samaritana. Pero el versículo 4 nos dice que Jesús tenía que pasar por Samaria. Es interesante que Juan diga esto. Tenía que pasar por allí. Primero, si veis geografía, ¿verdad? Muy sencillo, y también matemáticas. Esta línea es más corta, 2 días de camino más o menos. En cambio, esta línea verde o la línea de la costa sería mucho más. Geográficamente tiene sentido que tenía que pasar por Samaria. Pero al mismo tiempo, y ya tenemos que conocer un poquito a Juan, ¿verdad? Juan le gusta utilizar un doble sentido en sus palabras. Y esta expresión tenía que es la misma expresión que él ha usado anteriormente. Por ejemplo, capítulo 3, versículo 7, dice, os es necesario, Jesús dice, os es necesario
Misma expresión, o tenéis que nacer de nuevo. Capítulo 3, versículo 14, es necesario que sea levantado en la cruz el Hijo del Hombre. Misma expresión. Capítulo 3, versículo 30, es necesario, dice Juan el Bautista, que Jesús crezca y yo disminuya. Es interesante entonces que Juan utilice esta expresión, tenía que, o era necesario que pasara por Samaria, porque también esta expresión indica que es la voluntad de Dios. Es cierto que Jesús tenía que pasar por allí, pero también es cierto que de acuerdo con la voluntad del Padre, voluntad a la que Jesús, el Hijo, se sometía de manera voluntaria y gozosa, podemos decir entonces que Dios había preparado una cita divina en la hostil y detestada Samaria. Así que Jesús, vemos en el mapa, se queda en el medio y llega a esta ciudad que pone ahí Sicar. Lugar que Juan comenta que en los versículos que allí se encuentra la tumba de José. José, el hijo del patriarca Jacob. Y también ahí se encuentra un lugar muy importante, el pozo de Jacob, el patriarca. Versículo 6, fijémonos. Y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Fijémonos con este calor que hace fuera, ¿no? Después de un día y medio andando en esa tierra, es la hora sexta. La hora sexta para los judíos es más o menos el mediodía para nosotros. Entonces podemos entender perfectamente que Jesús estuviera cansado, ¿verdad? Vivimos en una ciudad donde están continuamente pasando peregrinos, ¿verdad? Entendemos, andar cansa y con calor más todavía. Pero recordemos que Juan quiere mostrar en su evangelio que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios que vino a salvar. Pero al mismo tiempo a Juan no le tiembla el pulso a la hora de mostrar que Jesús es plenamente hombre. Él es plenamente Dios, así es. Pero también, y a diferencia de cualquier hombre a lo largo de la historia, Él también es plenamente hombre. El texto no dice que Jesús fue volando a Sicar, ¿verdad? Sino que fue andando. Y Jesús se cansó. Y Jesús sudó, y Jesús tuvo sed, y Jesús se manchó los pies seguro con sus sandalias, y probablemente le salían ampollas del camino, heridas en el viaje, y tenía hambre. Y Jesús vivió como hombre, como tú y como yo, siguiendo la voluntad de Dios por medio del Espíritu Santo. Él vivió en la misma manera que tú y yo hemos de vivir hoy. Dice un autor, un teólogo, algo muy interesante, fijémonos, dice, el hecho de que el Hijo infinito, omnipotente, eterno de Dios, pudiera hacerse hombre y unirse para siempre a una naturaleza humana, de modo que el Dios infinito se hiciera una sola persona con el hombre infinito, seguirá siendo este hecho, dice, el milagro más profundo y el misterio más profundo de todo el universo. Jesús fue Dios, amén, es Dios, pero también plenamente hombre, y no ha habido ni habrá otro como Él. Y este hombre es el Salvador. Él ofrece verdadera y eterna satisfacción al alma para que el hombre, toda mujer a lo largo de la historia puedan buscar esta satisfacción y dejar de buscar en otros lugares. Como digo, este Salvador tiene una cita divina con una rechazada samaritana. Y esto nos va a llevar ahora a un segundo instante. Pasamos del pozo a un segundo instante. Versículos 7 y 9. La samaritana, segundo punto. Versículos 7 a 9. Una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos.
Observemos esto, ¿de acuerdo? Miremos el texto. Aparece ahora en escena una mujer. ¿Esta mujer de dónde es? Aquí está la chuleta. Samaritana, ¿verdad? Esta mujer va a hacer algo, ¿qué es? Va a sacar agua de un pozo. ¿A qué hora lo hace? Hemos visto que es la hora sexta, más o menos al mediodía. Y además vemos que Jesús, este hombre judío, habla a la mujer y le pide agua. Así que tenemos por un lado a una mujer ciudadana de segunda clase bajo el canon de esa sociedad. Además es samaritana, una etnia totalmente denostada y odiada por los judíos. Esta mujer además va sola a por agua, no va con otras mujeres como era la costumbre de la época. Esto indica que algo malo pasa. Esta mujer era una paria entre los parias, era odiada y rechazada por los suyos debido a su inmoralidad, como veremos posteriormente. Esto es por un lado. Y ahora por otro lado, fijémonos, tenemos a un hombre que se llama Jesús, un judío, hombre, está solo y es el santo, 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 y habla con ella y le pide. ¿Qué le dice? Dame de beber. Juan aclara en el texto, versículo 8, que los discípulos de Jesús estaban haciendo la compra en la ciudad cercana, porque lo normal hubiera sido que ellos le hubieran dado de beber a su maestro, pero Jesús está solo. Así que él pide a esta mujer samaritana agua para beber. ¿Cuál es la contestación de esta mujer? Versículo 9, fijémonos. ¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí que soy samaritana? Y Juan ahora aclara a sus lectores, dice, los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Jesús, hemos visto, está cansado, está solo, no tiene manera de acceder al agua, no hay una bomba, ¿verdad?, eléctrica. Lo natural es pedir ayuda. Pero fijémonos en la providencia soberana de Dios. Esta rechazada mujer acude exactamente al mismo lugar y a la misma hora, al pozo a las 12 del mediodía, donde está Jesús sentado. Y Jesús le pide agua. Y la sorpresa de la mujer, como leemos, es enorme. Ella es consciente de la tremenda rivalidad entre los dos pueblos. Observad el énfasis, versículo 9. ¿Cómo es que tú, judío, me pides a mí, samaritana? Ya era bastante que Jesús estuviera en Samaria. Pero es que además él tiene la osadía de hablar con lo peor de lo peor, con una samaritana y además inmoral. Y además Jesús le pide que comparta con él su vasija o su cubo de agua. Esto es una locura para el estándar de la sociedad. Esto implicaría que él como judío o cualquier judío se contaminaría de manera ceremonial con simplemente tocar este cubo. Una persona contaminada desde el punto de vista ceremonial de la adoración a Dios no sería apto para participar en el culto, entrar en lugares sagrados o estar en contacto con el resto de la comunidad de creyentes. Esto era la ley del Antiguo Testamento. Por eso Juan dice, en el paréntesis, que los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Y específicamente Juan indica que un judío nunca compartiría un vaso o un utensilio con un pagano samaritano, porque se contaminaría. A los ojos de los religiosos, entonces, Jesús no podría caer más bajo. Un rabino judío hubiera preferido morirse de sed a hacer lo que Jesús estaba haciendo. Pero Jesús no es simplemente un maestro, un rabino judío, ¿verdad? Entendemos esto. Jesús es superior a todo y a todos. Primero, él no podía contaminarse ceremonialmente, porque él, siendo santo, hoy ocurría lo contrario. Él purificaba todo lo que tocaba. Por eso Jesús le vemos tocando leprosos, le vemos tocando cadáveres, porque su santidad y su pureza es inalterable.
Jesús no podía contaminarse. Jesús es superior porque es Dios. Pero vayamos aún más allá, si cabe, porque en su infinita humildad y misericordia, Él, el 3 veces santo, vino a este mundo, a un mundo muerto, a un mundo pecaminoso, a un mundo oscuro y rebelde. Él vino a salvar. Vino a salvar a judíos, a samaritanos, a gentiles, a paganos, a inmorales, vino a salvar a morales, vino a salvar a hombres, a mujeres, porque todos, tú y yo, hemos pecado. Porque de otra manera, la ira de Dios permanece sobre cada uno de nosotros. Y esto es increíble porque entonces observamos que por la venida de Jesús al mundo vemos que la gracia de Dios en Cristo está disponible para todos, incluso para la persona más degradada de la sociedad. Para el último de la cola, de la fila del estándar social, como ocurría con esta samaritana. Incluso hay salvación y amor infinito para el último de la fila. Pero no es cierto que aún el mejor de nosotros, como era Juan el Bautista, como Jesús dijo de él, el más grande de los hombres nacido de mujer, es Juan el Bautista. Y Jesús mismo dice, Juan el Bautista es el último en el reino de los cielos. No es cierto que el más venerado, que el más santo de nosotros aún merece la justa ira de Dios, porque ni siquiera hay una persona en toda la historia que alcance el estándar de perfección que Dios requiere. No hay nadie. Todo debido al pecado. Por eso tú y yo necesitamos a Cristo. Cristo tuvo que venir al mundo, tuvo que venir como un hombre. Él es la única solución. Él tuvo que andar, Él tuvo que cansarse y tener sed. Él tuvo que dirigirse a hablar con el hombre y la mujer imperfectos, limitados. Tuvo que usar el lenguaje humano insuficiente. ¡Qué humildad de Dios!, ¿verdad? Todo para proclamar la verdad y para morir como hombre por esa verdad. Para que tú y yo podamos recibir el regalo del nuevo nacimiento y creer en Él. Y vivir una vida de plena satisfacción en nuestra alma. ¿No es el Señor Jesús glorioso? ¿Lo es? ¿Amén? Amén. Es glorioso. Él ofrece vida eterna. Él te ofrece una relación eterna que comienza aquí y comienza ahora. Él ofrece satisfacción en sí mismo para el alma que está buscando. Él nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, dice 2 de Pedro. Y esto es lo que Él ahora va a ofrecer a esta mujer. Lo que nos lleva a un tercer instante. Número 3, el agua. El agua, versículos 10 al 15. Recordemos, esta mujer es una ignorante espiritual. No solo porque los samaritanos solo aceptaban una parte de la Escritura, esta parte, el Pentateuco. Pero era ignorante espiritual porque no tenía ni idea de quién estaba delante de ella. Por eso Jesús, versículo 10 dice, respondió Jesús y le dijo, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a Él y Él te hubiera dado agua viva. Si supieras quién soy, si supieras quién te está pidiendo agua, si supieras que toda la plenitud de la deidad está sentada delante de ti, serías tú quien me pediría a mí de beber, no agua natural, sino agua viva. Esto es lo que Jesús está diciendo. Este agua viva es una referencia al agua espiritual, es una referencia al Espíritu Santo.
Jesús mismo, capítulo 7, versículo 37, dice: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Y ahora Juan aclara, versículo 39, pero él, Jesús, decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir. Ya desde el Antiguo Testamento, la primera parte de la Biblia, el agua es un símbolo de pureza y limpieza espiritual, un símbolo de salvación. Dios, hablando con su pueblo Israel, pecaminoso, exiliado, como vimos al principio, en Ezequiel 36, 25, Dios habla de un pacto que va a hacer con su pueblo en el futuro, llamado Nuevo Pacto. Fijaros lo que dice Ezequiel 36, 25: os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios. De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Entonces, cualquier persona salva hoy, el Espíritu Santo viene a él, regenera su corazón, como vimos en Juan capítulo 3. El Espíritu Santo habita en esa persona es salva. Y esto entonces es lo que Jesús le está diciendo a la mujer samaritana: si supieras quién soy, me pediría salvación. Pero ¿qué ocurre con ella? Ella está muerta en delitos y pecados. Ella está muerta espiritualmente. No comprende de la misma manera que en el capítulo anterior Nicodemo no comprendía. Ella continuará ahora hablando de agua física. Ella piensa que Jesús habla de este agua viva en el sentido de un arroyo o un agua que emana, un agua fresca. No entiende que Jesús habla metafóricamente de la salvación. Fijémonos versículo 11. Ella le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? Realmente pienso que esta mujer empezaba a pensar que estaba ante alguien al que, como decimos castizamente, le faltaba un telediario. Vaya, pensaría ella, tengo que venir sola para evitar problemas con otras mujeres y me topo con este extraño personaje con delirios de grandeza. ¿Qué está ocurriendo aquí? Hoy no es mi día de suerte. No tienes con qué sacar agua y me dices que tú me vas a dar a mí agua fresca. ¿Tú te crees mejor que Jacob? Los samaritanos respetaban a Jacob, el patriarca. Ella claramente le hace esta pregunta y ¿sabéis qué esperaba como respuesta? ¿Tú te crees mejor que Jacob? Ella esperaba que Jesús dijera: no, pues faltaría más. Pero aquí está la ironía. Jesús es superior. Jesús es superior, como Juan ya nos ha venido diciendo. Él es superior a la ley. Jesús es superior a Juan el Bautista. Jesús es superior a Moisés. Jesús es superior a cualquier rito de purificación. Jesús es superior en su bautismo. Él bautiza con el Espíritu Santo. Él sí es más grande que el gran patriarca Jacob. Él es infinitamente más grande que todos, porque Jesús, fijémonos en el versículo 26 y en el punto álgido de esta conversación que vamos a ver en sucesivas semanas, Jesús dice allí algo increíble: yo soy el que habla contigo. Este yo soy hace referencia al Dios del Antiguo Testamento, al Salvador, aquel que tiene eternidad en sí mismo, que es vida en sí mismo. Jesús se atribuye a sí mismo esta figura. Él es Dios. Él es el Dios encarnado. Por eso Jesús, versículo 13, leamos, dice: respondió Jesús y le dijo: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Jesús continúa hablando. Es increíble la paciencia de nuestro Señor, ¿verdad? Con nosotros ciegos e ignorantes, ¿verdad? Mujer, esto no es más que agua.
Y todos sabemos hoy en día, ¿verdad?, que te puedes beber un litro de agua fresca, ¿verdad?, en este verano tan caluroso, y esto va a calmar tu sed, amén. Pero en algún momento a lo largo del día, y días como estos, ¿verdad?, vas a tener más sed otra vez, y vas a necesitar otra vez agua para que calme tu sed. Nuestro cuerpo necesita y pide agua, es una ley natural. El agua es un nutriente vital para nuestras células. Funcionamos porque tenemos agua en nosotros. El agua regula nuestra temperatura corporal. El agua en nuestro sistema transporta proteínas, carbohidratos en el flujo de la sangre. Incluso el agua funciona como absorbente. El agua que tenemos en nuestro cuerpo funciona como absorbente en caso de golpes. Por eso mis hijos no se hacen tanto daño cuando se caen. En última instancia, el agua es vida para nosotros. Sin agua moriríamos, porque más de dos tercios de nuestro cuerpo son agua. Pero el agua espiritual apaga la sed para siempre. El agua física, por buena que sea, te va a dar sed. El agua que Jesús ofrece va a apagar tu sed para siempre. Cristo satisface eternamente, y satisface porque el ser humano carece de agua espiritual. No tenemos al Espíritu Santo como no creyentes. Nacemos muertos, perdidos. No buscamos este agua. De hecho, buscamos en cualquier otro lugar para satisfacer nuestra sed, menos en Dios. El ser humano no comprende. La samaritana no lo capta. Ella está ciega a la verdad. Versículo 15, la mujer le dijo: Señor, dame este agua para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. Ella le llama Señor. Y quizá en vuestra Biblia aparece con una S mayúscula, pero realmente es una S minúscula. Ella simplemente está siendo educada, porque ella ahora está interesada en Jesús, pero por los motivos que no son correctos, por interés. Y ella sigue en sus 13. Ella sigue hablando de agua física, de agua fresca. No entiende. No sé si te ha pasado esto alguna vez en una conversación con algún no creyente. Estás en medio de una conversación evangelística, estás hablando de Cristo, puedes hablar del pecado, de la necesidad de la salvación, del arrepentimiento, pero a menudo hay una tremenda desconexión con la otra persona porque no entiende, está ciega espiritualmente a la verdad. Y te contestan o siguen hablando y se van por los cerros de Úbeda. No tiene que ver con lo que has estado diciendo. El no creyente no es capaz de entender porque no tiene un corazón espiritual. Todos nacemos con un corazón muerto a las verdades espirituales. Necesitamos que el Señor abra nuestros ojos a la verdad. Y por eso cuando estamos evangelizando y vemos que no hemos tenido éxito, entre comillas, ¿verdad? Porque el hecho de evangelizar es éxito. Pero continuamos perseverando y hablamos con esas personas y oramos y esperamos que el Señor salve. Vemos en este texto que Jesús tiene sed física. Así es. Pero la mujer tiene sed espiritual. Pero ella no lo sabe. Y por eso ella quiere llenar, busca satisfacer su vida con todo menos con Dios. Y es ahora donde entonces Jesús, de manera magistral, expone la verdadera sed de esta mujer. ¿Sabéis cómo lo va a hacer ahora Jesús? No lo vais a creer. Lo va a hacer exponiendo el pecado de esta mujer. Esto nos lleva al cuarto instante, la sed, versículos 16 al 18. Dice el versículo 16, él le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. Jesús es consciente de que ella no está comprendiendo, de que Él habla de su necesidad espiritual.
Jesús sabe que ella tiene sed, está muerta de sed, pero al mismo tiempo está ciega espiritualmente. Y ella ha estado buscando apagar su sed, saciar su vida, saciar su alma, en este caso por medio de relaciones con otros hombres. 5 maridos. Y con el que ahora estás cohabitando, dice Jesús, no es tu marido. En eso has dicho la verdad. Jesús está apuntando a su pecado, a la desesperanza, apunta a la culpa, a la desesperación. Jesús apunta a la necesidad. Y esto no debe sorprendernos, porque si Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, inevitablemente Él va a lidiar con nuestro pecado. Él va a lidiar con nuestro pecado. Jesús apunta al pecado. Jesús destapa tu pecado y mi pecado. Entonces, que Dios y su palabra exponga nuestro pecado no es algo malo. No nos ofendamos tan rápido. Es algo muy, muy bueno. Es bueno, porque cuando el Señor obra de esta manera, así vemos nuestra debilidad, y vemos nuestra suciedad, y vemos nuestra rebeldía, y vemos que no somos tan buenos como pensábamos, y vemos nuestra búsqueda de la felicidad y la búsqueda de nuestra satisfacción en tantas cosas excepto en Cristo. Porque seamos honestos, el ser humano se ama tanto a sí mismo, busca tanto comodidad, felicidad, satisfacción, de tal forma que no le importa pecar. Y pecar, si esto implica satisfacer su corazón que es, por cierto, un pozo sin fondo. Y por eso, ¿sabéis qué? ¿Sabéis qué hace el pecado en nuestras vidas? El pecado hace lo que a mí me pasó, a nuestra familia nos pasó hace unos años. Hacía más calor que aquí, 40 grados o más, humedad. Estábamos en la ciudad de Los Ángeles, un secarral, bajo el sol. Llegamos al hotel muertos de calor después de 8 horas de viaje. ¿Y sabéis qué hicimos? Vimos una fantástica piscina, azul como el cielo. No os podéis imaginar lo que pasó, ¿verdad? Mis 5 hijos, bueno, de aquella teníamos 4, me parece. Teníamos 3, perdón, no había pensado. Teníamos 3 hijos, saltamos a la piscina. ¿Y sabéis qué ocurrió? No, había agua, no nos matamos, ya estáis pensando. Pero el agua de la piscina estaba tibia, estaba caliente. Lo que pensábamos que nos iba a satisfacer, lo hizo quizá por un par de segundos, hasta que los niños empezaron a gritar. No era suficiente para refrescarnos. Y el pecado es así. El pecado te promete felicidad y satisfacción. ¿Y sabéis qué? Ofrece esto y da felicidad y satisfacción por un momento y falsa. Y el pecado te va a pedir más y más. Y mientras el pecado te pide más y más, te aleja más y más de la frescura que Cristo ofrece. Él ofrece agua de vida, satisfacción eterna, y solo entonces con Él, con su ayuda, cuando Él apunta a tu pecado, a mi pecado, podemos entonces arrepentirnos de nuestro pecado y creer en Él para encontrar verdadera satisfacción y verdadera paz y verdadero gozo en tu vida, aun cuando todo alrededor se derrumbe a tu lado. Aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá, dice el Salmo 27. Jesús apunta a nuestra sed verdadera para que descubramos que solo en Él hay verdadera satisfacción y verdadero contentamiento y verdadero bienestar para nuestra alma. Y esto es lo que Jesús está ofreciendo ahora a esta mujer samaritana. Ella está muerta en sus delitos y pecados. Ella está perdida, ella es ignorante de Dios, ignorante del perdón.
Y no lo es porque es samaritana, sino porque ella es un ser humano. Y como todo ser humano, nacemos en pecado y moriremos en pecado si no nos arrepentimos y abandonamos un estilo de vida, aunque parezca más moral o sea menos moral. Así que con estos 4 instantes, el pozo, la samaritana, el agua y la sed, el apóstol Juan nos muestra que Jesús vino al mundo muerto a salvar a todo el que cree, venga de donde venga. Que Jesús no vivió bajo el canon, el estándar de la época. Él vivió como hombre para buscar y salvar al que se había perdido. Que Jesús vino para ofrecer agua viva, vida eterna, salvación, satisfacción para tu alma. Jesús dio su vida para que tú tengas vida eterna. Jesús sufrió hambre y sed y se cansó para que tú no tengas que pasar hambre y sed espiritual. Jesús se vació a sí mismo para llenar tu alma de Él para el resto de la eternidad. Entonces, si Él, Dios mismo, te ofrece todo esto, ¿por qué buscamos satisfacción en otro lugar? Y ya no hablo solo del pecado, ¿verdad? ¿Por qué buscamos llenar nuestra vida con nuestro trabajo? ¿Por qué pensamos que nuestra familia va a llegar a llenar ese hueco de nuestro corazón? O tus relaciones, como en el caso de esta mujer. ¿O por qué pensamos que nuestra seguridad financiera va a ser la solución a nuestra sed espiritual? O nuestra estabilidad laboral, o tener un techo donde vivir, y todo esto es fantástico, no me malinterpretéis. Son bendiciones de Dios. Pero recuerda, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Si tienes todo lo que deseas, pero no tienes a Cristo, te lo aseguro, no tienes nada. Quizá tendrás una vida sin demasiadas preocupaciones, pero las preocupaciones van a llegar tarde o temprano, o en esta vida o en la siguiente. Te lo aseguro. Porque somos un pozo sin fondo y solo Cristo puede llenarlo. Por eso, si no eres creyente, Jesús te llama, te invita a que veas tu pecado y lo confieses al Señor. Que reconozcas, sí, realmente vivo apartado de ti, soy rebelde y busco satisfacción en mi vida en todo lugar menos en ti. Reconozco y sé que merezco una eternidad condenado por esto. Pero Cristo te ofrece que vengas a Él, que admires la cruz donde Él murió y donde solo Él ahí te puede rescatar. Ven a Cristo. Y si eres creyente, recuerda que con su muerte Él ha ganado tu salvación. Con su muerte Él ha abierto las compuertas celestiales para que tú puedas recibir el agua de vida, que recibas frescura y paz y contentamiento y seguridad y gozo y perdón hoy, perdón y misericordia cada día, porque aún como creyentes, ¿verdad?, seguimos pecando, nos desviamos e intentamos beber de otro agua que no es Cristo. ¿Crees que Jesús es suficiente para tu alma? ¿Realmente lo crees? Puedes decir: Señor Jesús, tú eres suficiente para mi vida. ¿Puedes decir esto en medio de la prueba, de los problemas de tu vida? Aún en medio de la escasez, quizá. ¿Puedes decir esto en medio de la enfermedad? ¿Crees, confías en el Señor y en su palabra que dice que Él puede satisfacer tu alma plenamente? Piensa en esto. Confío aún cuando parece que a mí me sale todo mal y a la gente de alrededor le sale todo bien. ¿Eres tú, Señor, realmente? Confío en ti. ¿Eres tú suficiente? ¿Apagas tú la sed de mi alma hasta el punto en que si yo no tengo y mi hermano, mi vecino, mi familiar sí tiene, no me amargo, sino que sigo confiando constantemente y gozándome porque en ti se satisface mi alma? Confío en ti.
Si confiamos en el Señor, Él nos llama a dejar de preocuparnos y de tener ansiedad por lo que no tenemos. Porque si tú no tienes algo, si yo no tengo algo, es la buena voluntad de Dios que no lo tengamos. Porque sin eso, Jesús aún sigue siendo infinito y Jesús sigue satisfaciendo nuestra alma. Este texto nos muestra que solo Cristo satisface nuestra alma. Deja de buscar. Disfruta de sus bendiciones, pero deja de buscar llenar ese hueco de tu corazón en otro lugar sino en Él. También este texto, como otra aplicación, nos muestra cómo Jesús se acercó a una persona por la cual nadie daba un duro, ¿verdad? Realmente en este texto vemos la manera en que Jesús evangelizaba. Vemos su amabilidad y misericordia por un lado, pero también su firmeza y la manera en que Él expone el pecado. Y nos debe de hacer pensar en cómo debemos predicar, en cómo debemos hablar a otros de Cristo también. Nos tiene que hacer pensar este texto en que hemos de confiar en el Evangelio, en todo el Evangelio, en que este mensaje, que son buenas noticias, también implica que hemos de hablar de malas noticias, el pecado, ¿verdad? Hemos de confiar hasta tal punto en el Evangelio de Jesús, de que el Evangelio tiene poder para salvar. Confiemos de tal manera en este Evangelio que podamos confrontar amorosamente el pecado de los demás, como Jesús hizo en esta ocasión. Una iglesia que no confronta el pecado es una iglesia que no tiene nada de qué arrepentirse. Y esta iglesia, aunque esté llena de gente, sufrirá el juicio de Dios, porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecado. Pero de nuevo Jesús, el Cristo, el Dios encarnado, vino a este mundo muerto a traer agua viva. Él ofrece y llama al arrepentimiento a personas de toda lengua, personas de toda nación, desde el respetadísimo religioso a una desamparada y odiada mujer samaritana. Jesús vino a este mundo porque lo ha amado hasta tal punto que vino a morir por Él. No hay acepción de personas. Y para nosotros tampoco hemos de tener acepción de personas a la hora de compartir el Evangelio. Otra mujer, muchos años después, esta sí tenía nombre, o tiene nombre, su nombre es Joni Eareckson Tada. Esta mujer es conocida porque quedó tetrapléjica debido a un accidente en un río. Quizá conozcas la historia, ella es bastante conocida. Pero fijémonos en lo que ella llegó a decir, y cito: deseaba con todas mis fuerzas quitarme la vida. Estaba atrapada. Físicamente no era mucho más que un cadáver. No había esperanza de volver a caminar nunca más. ¿Por qué razón debería una persona ser obligada a perpetuarse en una existencia tan monótona y desolada? Oh, cuántas veces deseé que un accidente o un milagro me quitara la vida. La angustia mental y espiritual era tan inaguantable como la tortura física. Ella cuenta que en su desesperación intentó llenar su corazón en tantas cosas, con tantas cosas: filosofía, familia, amistades. Pero finalmente, y solo por su gracia, ella encontró a Cristo. Y esta cristiana hoy es un tremendo ejemplo de una mujer que, a pesar de su constante dolor, de su constante debilidad y de rechazo social también por ser como es y ser quien es, ella ha encontrado pleno gozo y satisfacción en Cristo. Y ella escribe lo siguiente, y con esto termino: la verdadera satisfacción no se obtiene al comprender los motivos de Dios,
sino al comprender su carácter, al confiar en sus promesas, al apoyarse en Él y descansar en Cristo como el soberano que sabe lo que hace y hace todas las cosas bien. Amén. Oremos, hermanos. Oh Señor, qué tremendo texto. Podríamos acampar en este texto por semanas y realmente es un pozo sin fondo. Tú muestras tu carácter, tu amor, tu misión de venir a este mundo a salvar, a amar, a hablar con el perdido, el odiado, con aquel que es tu enemigo y no quiere seguirte. Señor, en este texto aprendemos tu tremendo amor con esta mujer odiada, aún por los suyos, que a su vez eran odiados por los judíos, que a su vez eran odiados por los romanos. Tú, Señor, has venido a traer salvación al más respetado y rico, al más venerado de la historia, o al más pordiosero. Todos necesitamos arrepentimiento. Todos necesitamos reconocer nuestra ruina espiritual. Todos necesitamos abrir los ojos y reconocer que estamos buscando, estamos queriendo beber y llenar nuestra vida con todo menos en ti. Pero tú nos ofreces vida eterna y una sed que se puede apagar contigo, en tu palabra, con tu persona y una relación con el Rey de Reyes y Señor de Señores. A ti te adoramos, no necesitamos a nadie más. En ti encontramos gozo en medio de la prueba y la tribulación. En ti encontramos abundancia en medio de la escasez. A ti adoramos, en el nombre de Jesús. Amén.